encontrado, diga un fuerte amén. Si su hermano que tiene cerca no trajo Biblia, acérquese usted para que comparta la lectura que hoy tomamos. Gálatas capítulo 5, versículo número 16, versículo número 17. Luego pasamos a leer el versículo 22. Posteriormente pasamos a leer el capítulo número 6, versículo 1, 2 y 10. Si está preparado, diga un fuerte amén. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17, dice la palabra de Dios tal como está escrita. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Luego pasemos a leer el versículo 22. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hoy el capítulo número 6, versículo número 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Hasta ahí leemos. Tenga la bondad de orar conmigo. ¿Le parece? Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso que usted nos permite en su presencia. Gracias, Señor, porque hoy yo voy a ser el instrumento que tú vas a usar para darle una palabra a este pueblo que se ha reunido, Señor, con hambre y con sed de recibir tu palabra. Que esta palabra, Señor, no tenga estorbo, no tenga tropiezo, sino pueda llegar a los corazones de aquellos que hoy la van a recibir. También esta palabra pueda llegar a aquellos que nos van a estar viendo a través de las redes sociales. Y que esta palabra cause cambio, transformación, liberación y salvación a aquellos que la van a oír con fe. Espíritu Santo, tome el control de cada mente, de cada corazón, de cada cuerpo. Y que hoy con libertad podamos recibir esta palabra. Y que hoy con libertad podamos atesorar esta palabra. Y que esta palabra provoque en nosotros el cambio que tú deseas que tengamos, Señor. Espíritu Santo, háblanos como lo sabes hacer hoy. Bendice esta obra, los proyectos, la visión pastoral. Bendice las misiones. Bendice a aquellos que con amor siembran, aportan para que tu reino en este lugar avance y otros sean también impactados por esta palabra. En el nombre de Jesús, Padre, háblanos. Te lo pedimos. Amén. Amén, 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 amén. Denle un fuerte aplauso, hermanos, a Dios por su palabra. Aleluya. Tome su lugar, por favor. Quiero en estos minutos predicar bajo el tema características de un hijo de Dios. El tema de este mensaje se titula características de un hijo de Dios. Ser hijo de Dios es un honor. Ser hijo de Dios es un privilegio que no todos tienen, pero que usted y yo sí lo tenemos. Todos los seres humanos no son hijos de Dios. Todos los seres humanos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Pero usted y yo sintámonos dichosos, sintámonos bendecidos porque somos hijos del gran Rey. Pero ser hijo de Dios, aparte de ser un honor, un privilegio, también es una responsabilidad muy grande. Porque ser hijo de Dios se nos debe de notar donde quiera que vayamos. No solamente cuando estamos en la iglesia, sino también cuando estamos en casa. No solo cuando estamos en casa, sino cuando estamos en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, donde quiera que vayamos, se nos debe notar que somos hijos del gran Rey. Por eso es que yo quiero en esta mañana, basado en la lectura que hoy hemos tomado,
por lo menos señalar tres características de un hijo de Dios. La primera característica de un hijo de Dios está en el versículo número 16 y 17 que acabamos de leer. Dice el versículo 16 y 17: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. La primera característica de un hijo de Dios es vida espiritual. Diga conmigo, vida espiritual. No, pero dígalo con más violencia, vida espiritual. Porque la vida espiritual es la primera característica que nosotros como hijos de Dios debemos tener. Los versículos que hemos leído nos advierten que va a haber una lucha continua entre la carne y el espíritu. Porque el espíritu mira para arriba, pero la carne mira para abajo. ¿Por qué debemos andar en el espíritu? Pregúnteme por qué. No, pero así no me dan ganas de contestarle nada. Porque Dios es espíritu. Dios no es natural, Dios es sobrenatural. Dios no es terrenal, Dios es celestial. Y como Dios no es carnal, debemos entonces como hijos de Dios andar continuamente en el espíritu. Pero hay un enemigo que se va a oponer y se llama carne. Y es el peor de los enemigos que tenemos, porque con ella comemos, con ella dormimos, con ella paseamos y con ella trabajamos. Y para colmo, con ella también venimos al culto. Y la carne es la que te va a impedir a ti que ores. La carne te va a impedir a ti que leas la Biblia. La carne te va a impedir que tú te congregues. Porque muchos hoy no vinieron porque fueron vencidos por la carne. Gracias por su entusiasmo. No hay manera, no hay forma para nosotros tener comunión con Dios si no es solamente a través del Espíritu. Por eso es que Adán y Eva en el huerto del Edén tenían una comunión muy íntima con Dios, porque ellos andaban más en el Espíritu y menos en la carne. Pero cuando las cosas cambiaron por la desobediencia de Adán y Eva, esa relación íntima que tenían con Dios se rompió por el pecado. Por eso fue que cuando Dios llegó al huerto para tener comunión con ellos, Adán y Eva no estaban. Dios llegó al lugar donde siempre sabía reunirse con ellos, pero Adán y Eva no estaban en ese lugar. ¿Dónde estaban? Escondidos detrás del monte. Estaban escondidos detrás del matocho. Cuando Dios llegó y no los encontró, Dios tuvo que gritarles. Nunca antes Dios les había gritado, pero ahora les estaba gritando, porque ellos ya no estaban en el espíritu, estaban en la carne. Y Dios gritó en el huerto: Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde te has metido? Y Adán y Eva salieron del monte avergonzados, confundidos, tristes, frustrados, porque ya no había intimidad con Dios. Dios les tiene que decir a Adán y Eva: nuestra relación ya no puede ser la misma, los debo sacar de este lugar. Y Dios, con todo el dolor de su alma, los expulsó del huerto, porque ya ellos no podían tener comunión con Dios, porque ya no estaban en el espíritu, sino en la carne. Hay dos tipos de nacimiento. Pregúnteme cuáles son. Número uno, el nacimiento natural. ¿Cuándo ocurre el nacimiento natural? Cuando papá y mamá se enamoran, deciden casarse, se van de luna de miel y mamá regresa ya embarazada. Luego pasan los meses
Y llegados los 9 meses ya mamá está redondita. Y el niño debe nacer. Cuando ese niño nace, papá y mamá deciden cómo le van a poner. Y ellos dicen, le vamos a poner José en honor al abuelito. Le vamos a poner María en honor a su abuelita. Buscan la alcaldía más cercana y lo asientan o lo registran con ese nombre que papá y mamá escogieron. Nombre que ese hijo va a llevar por el resto de su vida. Así es como ocurre el nacimiento natural. Pero hay un nacimiento espiritual. Y el nacimiento espiritual ocurre cuando el ser humano tiene ese encuentro personal con Cristo. Ese encuentro personal con Cristo en donde el ser humano decide abrir su corazón para confesar a Jesús como su Señor y su Salvador personal. En ese momento, en ese lugar, el ser humano nace espiritualmente. No importa qué tan malo sea, no importa qué tan pandillero sea, no importa qué tan narcotraficante sea. En el hospital puede ser, en una cárcel puede ser, bajo de un puente puede ser. Si el ser humano allí en ese lugar y en esa condición abre su corazón a Jesús y lo recibe como Señor y Salvador personal, en ese instante nace espiritualmente. Y en ese nacimiento espiritual el ser humano recupera lo que Adán perdió cuando desobedeció en el huerto del Edén. Y ahora tú y yo podemos tener comunión con Dios. Y ahora tú y yo podemos entrar al lugar santísimo con toda libertad y confianza para tener comunión con el Dios Espíritu. Tú hoy has venido más que a un culto, a un tiempo de intimidad con Dios. Y lo que antes te impedía tener esa comunión ya fue quitado de en medio. Y ahora tú puedes entrar a la intimidad con Dios. Ahora tú lo puedes sentir allí donde estás. Ahora tú lo puedes sentir en medio de ese problema que tienes. Porque ahora tú has nacido de nuevo. Había un sabedor de la ley en el tiempo de Jesús que buscó a Jesús de noche y le dijo: Jesús, ¿cómo está eso que debo nacer de nuevo? Si yo ya estoy viejo, ¿cómo puedo entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Jesús le dice: Nicodemo, estás lleno de tanta letra, estás lleno de tanto conocimiento y nada sabes de las cosas espirituales. No te estoy hablando de un nacimiento natural, cabezón. Te estoy hablando del nacimiento del agua y del Espíritu. Porque solo a través de ese nacimiento podemos tener comunión con el Dios eterno. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Hay 2 tipos de comida para alimentarnos. Número 1, la comida natural. Para alimentar esta carne, para alimentar este cuerpo. Menciónenme algún tipo de comida que les guste. Los tacos, pero que no sean al pastor. Mejor que sean de lengua. Las pupusas locas. ¿Qué otra comida? La carne asada. Los tamales. Las hamburguesas. El mole. Pozol. Ese tipo de comida nos proporcionan las energías físicas para que nosotros nos encontremos físicamente con energía para poder hacer nuestras labores diarias. Porque los alimentos naturales nos proporcionan las vitaminas, las proteínas, los hierros, los minerales y las defensas para que nosotros nos mantengamos fuertes físicamente. Porque esa es la función de los alimentos. Y algunos somos buenos para el diente.
éramos talla 26, hoy somos talla 40. Y está bien que usted se alimente físicamente. Algunos además hasta toman vitamina. Otros les gusta inyectarse de vez en cuando algunas vitaminas para estar siempre vigorosos, para estar siempre chapudotes, ¿verdad? Físicamente. Pero así como alimentamos el cuerpo físico con ese tipo de comidas, así también debemos alimentar el cuerpo espiritual. Porque para alimentar el cuerpo espiritual también hay una variedad de comida espiritual. Para mí uno de los alimentos ricos en proteínas es la oración, que no debe de faltar en tu dieta continua. Porque la oración te proporciona fuerzas espirituales para que tú te mantengas firme ante las acechanzas del maligno. Otro alimento rico en vitaminas es la lectura de la palabra de Dios. Otro alimento rico en proteínas que no debe de faltar es tu adoración. Otro alimento rico en proteínas es congregarse cada vez que haya culto. Alguien dijo que debemos poner en práctica la dieta del pavo. La P, palabra de Dios. La A, alabanza. La B, vigilia. Y la O, oración. Esa es la dieta espiritual de todo creyente para que se mantenga vigoroso, fuerte espiritualmente. Pero algunos son de la tribu de Leví, porque le evitan la vigilia, le evitan la oración, le evitan congregarse, le evitan el ayuno. ¿Cuántos son de la tribu de Leví? No hay de eso, ¿verdad? Hoy tú has venido más que a un culto, a un banquete espiritual. Yo dije, tú has venido a un banquete espiritual. Has venido a un buffet espiritual donde hay variedad de comida y tú la debes comer para salir de aquí fuerte espiritualmente y poder vencer esa tentación con la que has estado batallando. Come en la alabanza. Come en la oración. Come en la comunión con tus hermanos. Come en la predicación, para que cuando salgas de aquí, salgas saciado. Y cuando aparezca Satanás allá afuera ofreciéndote su comida, tú le digas: Satanás, vengo saciado. No necesito de tu basura. No necesito de tu comida, porque he comido una mejor comida. He bebido un mejor vino. Si una persona no se alimenta físicamente bien, ¿cómo va a estar? Desnutrida, pálida, anémica, raquítica y peligroso, y se desmaya. Pues un cristiano que no se alimenta va a estar así también, desnutrido. Su amén va a ser un amén debilucho. Su servicio para Dios va a ser un servicio pálido, anémico. Su aleluya va a ser un aleluya raquítico. Pero el cristiano que está alimentado espiritualmente, su amén es un amén fuerte. Su gloria a Dios es un gloria a Dios fuerte. Su servicio para Dios es un servicio con entrega, con energía, con excelencia para el Rey. Esto es bien importante, porque nuestra lucha no es contra carne. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades. Nuestra lucha es espiritual. Y para poderla ganar, debemos estar bien alimentados espiritualmente. Porque si nuestra lucha fuera carnal, yo con estos miñeques que tengo, yo con mi puño, podría desarmarle la quijada a un par de demonios. Yo con este púlpito que me cargo, con esta mi panza que me cargo, podría pasar llevándome un par de demonios. Pero como este cuerpo no me sirve para eso, porque mi lucha no es carnal, mi lucha es espiritual.
Y como es espiritual, las armas espirituales debo aprender a usar. Porque nuestras armas espirituales son poderosísimas para derribar fortalezas malignas. Diga gloria a Dios. Diga aleluya. Oiga el ejemplo que voy a usar. Si yo tengo 2 perros y a un perro lo alimento bien por un mes y al otro perro no lo alimento por un mes, luego del mes los pongo a pelear, ¿quién cree que va a ganar? ¿El perro que está comido o el perro que no comió? El que está bien comido va a ganar porque tiene fuerzas. Un solo bocado, una manada le va a dar al otro perro giotoso y lo va a aventar por allá porque está desnutrido. Pues tú tienes que estar bien fortalecido en el Señor para que cuando venga esa prueba, para que cuando se levanten esos malos entendidos en la iglesia, no te afecten, sino te mantengas firme, vigoroso, plantado en la casa de Jehová, produciendo frutos que honren a Dios. Toque el que está a su lado y dígale: aliméntate. Te veo algo desnutrido, dígale. Últimamente te veo entrando por la puerta del templo con una cara de que como que si te trajeran a la fuerza. Pero vamos a salir de aquí con las alas del águila. Porque el Salmo dice: el que sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como la gallina, como el pavo que se lo van a comer hoy en noviembre. Como dice el Señor que vamos a salir de aquí como el águila. Vamos a salir de aquí volando sobre las tormentas, volando sobre los montes, volando sobre las pruebas. Entonces la primera característica de un hijo de Dios es vida espiritual. La segunda característica de un hijo de Dios, versículo número 22, dice la palabra: mas el fruto del Espíritu es gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No crea que es panza, es templanza, equilibrio pues, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Dios le dio al hombre la capacidad física para que se multiplicara. Y algunos somos buenos para eso, porque no solo nos basta tener un hijo, sino tenemos 7, 11 y 12. El equipo de fútbol y el árbitro incluido. Y está bien que lo hagamos, porque Dios dotó al ser humano de la capacidad de poderse reproducir físicamente. También Dios le dio a la tierra el potencial para que ella multiplique lo que se siembra en ella. Si se siembra en la tierra frijoles, frijoles se cosecha. Si se siembra maíz, maíz se cosecha. Porque Dios le dio a la tierra la capacidad para que ella multiplicase todo lo que en ella se siembre. Y fíjense, hermanos, oigan, esto es bien interesante, porque a pesar de que la tierra ha sufrido tanto, a pesar de lo contaminada que ella está, a pesar de que sobre la tierra se ha derramado sangre inocente, a pesar de todo lo que la tierra ha sufrido, aún todavía ella sigue multiplicando lo que se siembra en ella. Sigue todavía multiplicando los frijoles, sigue multiplicando el maíz para comer esas tortillitas recién hechas a comal que tan ricas son. Porque la tierra, a pesar del sufrimiento que se le ha causado, sigue cumpliendo con la ley de Dios, que es multiplicar lo que se siembra en ella. Pues la Biblia nos habla en este versículo de frutos que nosotros debemos de dar. Frutos que no es una opción, que si usted quiere o no quiere. Son frutos que Dios pide que nosotros como hijos de Él los demos. Y uno de los frutos aquí señalados es el amor. Diga conmigo: amor.
No, pero dígalo como que si estuviera enamorado, pues. Otro fruto del que se habla aquí que debemos de dar es gozo. Porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Otro fruto es paz en medio del caos. Paciencia para saber esperar el tiempo de Dios y no caer en una decisión torpe que nos lleve a consecuencias graves. Benignidad es otro fruto. Bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Diga conmigo, contra tales cosas, dígalo. No hay pretexto. No hay pretexto. No hay excusa que nos impida dar estos frutos que el Señor pide que demos. Porque cualquiera de nosotros podría justificarse diciendo: pastor, me cuesta amar porque mi corazón ha sido tan traicionado. Pastor, me cuesta tener paciencia. Si usted supiera el pasado que yo tengo, me entendería en este mal carácter que yo tengo. Si usted supiera que mi mamá me abandonó, si usted supiera que hubo un tío que abusó de mí, si usted supiera todo el daño que los hermanos de la iglesia me han causado, si usted supiera de dónde yo vengo, usted me daría razón para que yo me comporte, para que yo tenga esta actitud y para que yo tenga este temperamento que tengo. Porque dice mi mamá que mi abuelito era borrachito y por eso es que yo me echo las mías. No hay ley que pueda impedir que tú des estos frutos. No hay pasado que pueda impedir que tú des estos frutos. No hay ambiente hostil. No hay crisis. No hay traición, abandono y abuso que te pueda impedir a ti como creyente dar estos frutos que el Señor dice que puedes dar. Tú puedes amar a esa persona. Tú puedes perdonar y olvidar a quien te ofendió. Tú puedes tener la paciencia que Dios demanda de ti para que Él obre en el tiempo de Él y no en el tuyo. Tú puedes tener equilibrio, templanza, firmeza para no ser arrastrado por esas corrientes mundanas que a muchos han arrastrado. Tú puedes dar estos frutos. Tóquese y diga: yo puedo dar estos frutos. Tengo la capacidad para dar estos frutos que el Señor pide que yo dé. ¿Saben por qué? Pregúntenme por qué. Nah, pero así no dan ganas de contestar nada. Porque tú y yo no estamos plantados en mala tierra. Tú y yo estamos plantados en buena tierra. Espérese, le digo lo otro. Tú y yo estamos injertados a un buen árbol. Jesús es el buen árbol. Jesús es la buena raíz. La iglesia es el terreno de Dios donde hemos sido plantados. Y como ramas que somos pegadas al tronco que es Jesús, podemos dar esos frutos que el Señor dice que podemos dar. Tú y yo podemos dar los frutos que Jesús dio. Y no hay ley. Y no hay maldición generacional. Y no hay espíritu de tristeza. Y no hay espíritu de suicidio. Y no hay espíritu de depresión. Y no puede haber espíritu de enfermedad interior o física que pueda impedir que tú des estos frutos. Porque tú y yo estamos pegados al buen árbol que se llama Jesús. Toque al que está a su lado y dígale: podemos dar los frutos que el Señor pide que demos. Sacúdalo, púyele la panza y dígale: podemos dar esos frutos, mi hermano.
Viene un tiempo de cosecha abundante donde tú darás frutos que ni tú pensabas que podrías dar. Porque el árbol se conoce por el tipo de fruto que da. Si el árbol es de guayabas, va a dar guayabas. Si el árbol es de mangos, no va a dar anonas, va a dar mangos. Si el creyente es creyente, frutos de creyente debe de dar. Si el inconverso es inconverso, frutos de inconverso va a dar. Porque el árbol se conoce por el tipo de fruto que da. Diga gloria a Dios. Entonces tú y yo tenemos la capacidad para producir. Tú puedes producir para tu familia lo espiritual y también puedes producir para tu familia lo material. Porque muchos de nosotros nos enfocamos en producir lo material para nuestra familia y está bien que lo hagamos. Pero más que producir lo material para nuestra familia, recuerde que debemos de producir lo espiritual. Porque es lo espiritual, porque son los valores del reino que van a hacer que nuestra familia se mantenga firme por toda la vida en este mundo. Debemos de producir para el reino de Dios, ganando almas para Cristo, apoyando estos proyectos misioneros para llegar con esta palabra a otros lugares que han sido menos favorecidos que nosotros. ¿A cuántas personas en este año tú les hablaste de Cristo? ¿A cuántos en este año tú ganaste para Cristo? No puede terminar este año sin que tú ganes a uno por lo menos para Cristo. Todavía hay un mes y medio para que tú puedas ponerle la palabra a ese vecino, para que tú puedas motivar a esa persona para que venga a la iglesia. Tú y yo podemos ganar a otros para Cristo. Tú y yo podemos orar por los enfermos para que los enfermos se sanen. Tú y yo tenemos la autoridad para echar fuera demonios. Debemos de producir para la iglesia a través de nuestras ofrendas y nuestros diezmos, para que los proyectos de la iglesia del Señor avancen y otros sean también alcanzados. En las iglesias ya no hay que ungirle la frente a la gente. En la iglesia hay que ungirle el codo a la gente, porque la gente se ha vuelto agarrada y no quiere soltar para el reino de Dios. Tú no estás aquí para ser un espectador más. Tú estás aquí para ser un protagonista. Tú no estás aquí para ser un clavo. Tú estás aquí para ser la clave de lo que Dios quiere hacer por tu familia, por tu iglesia, por tus vecinos, por tu nación de donde tú saliste. En cierta oportunidad el pastor estaba trasquilando las ovejas, porque a las ovejas de tiempo en tiempo hay que quitarles la lana, porque si no la lana las asfixia. Por eso hay creyentes que la mucha lana los tiene asfixiados. Por eso hay creyentes que el mucho materialismo los tiene desconectados de la comunión con Dios. Y el pastor de tiempo en tiempo tiene que trasquilar las ovejas. Mientras las está trasquilando, hubo un cerdito que se metió en la fila de las ovejas. Y cuando el pastor le pasó la navaja, comenzó a hacer un berrinche bien feo. Tiró patadas y quería morder al pastor. Cuando el pastor le quitó el último pelito, el pastor dijo: esta oveja fue la que menos dio y la que más berrinche hizo, dijo. Tú no estás aquí para hacer el problema. Tú estás aquí para hacer la solución a ese problema. Tú tienes dones, tú tienes talento y tienes ministerio, y lo tienes que desenterrar de donde lo hayas puesto para comenzarlo a trabajar y multiplicar para que otros sean motivados a través de tu servicio para Dios. Toque el que está a su lado y dígale: te están hablando. Y a vos también dígale, no se deje. No puede esconder su talento. Usted tiene capacidad para desarrollarse en esa área donde el Señor lo ha puesto. No renuncie a su cargo. No tire la toalla.
Siga en esa posición, porque allí donde usted sea obediente, ahí Dios lo va a levantar. Yo dije, donde usted sea obediente, ahí Dios lo va a levantar. Se hizo un estudio en las iglesias de Estados Unidos y se llegó a la conclusión de que todos los creyentes que asisten a una iglesia, el 20% son productivos y el 80% son consumistas. Gracias por su entusiasmo. ¿Se da cuenta qué tanto desbalance existe en las iglesias? Si esos números se revirtieran, ya tiempo hubiésemos conquistado el mundo. Ya tiempo hubiésemos impactado las naciones. Pero como hay un 80% acomodados en la iglesia, que cuando se les pide que sirvan, ponen un montón de pretextos, un montón de excusas. ¿De qué grupo estás tú? ¿En el grupo de los 20 o en el grupo de los 80? Porque si has venido en el grupo de los 80, hoy va a haber un intercambio. Hoy te voy a empujar en el nombre de Jesús para que te metas de una sola vez por todas, para que te involucres con todo en el servicio, en el trabajo para el reino de Dios. Y que los números en esta iglesia sean revertidos, que pasemos a ser el 80% productivos y el 20% consumistas. ¿Alguien oyó eso? Hay creyentes que tienen la oración de la oveja. Bendíceme, visítenme, ayúdenme, únjanme, ministrenme, llévenme. Debemos ser una generación que pase de ser ovejas a ser leones en el reino del Señor. Que rujan marcando el territorio que le pertenece a Cristo. Que rujan defendiendo la obra y la causa de Cristo a capa y espada. ¿Cuántos pueden dar un rugido de león hoy? No, ese rugido parece de gato seco. Más bien pareció de chupacabra eso. ¡Ah! Gente que no se mide para dar para el reino de Dios. Porque la mejor inversión que podemos hacer en vida es servir a Dios incondicionalmente. Diga gloria a Dios. Diga aleluya. La última característica de un hijo de Dios. Número 1, decíamos vida espiritual. Número 2, vida productiva. Número 3, vida misericordiosa. ¿Cuál es la tercera característica de un hijo de Dios? Vida misericordiosa. El versículo número 1 del capítulo 6 lo dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleva los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Versículo 9: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Versículo 10: así que según tengamos oportunidad, hagamos leña al otro. ¿No dice así? Hagámosle la vida cuadrito al otro. No, la Biblia dice que debemos hacernos el bien los unos con los otros, y mayormente si somos familia en la fe. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros vamos a cerrarle todo portillo que el enemigo quiera usar para sembrar cizaña entre nosotros. Significa que nosotros nos vamos a volver fieles defensores de la armonía entre los hermanos de la iglesia. Esto significa que nosotros no vamos a levantar muros que nos dividan, sino vamos a levantar puentes que nos unan los unos con los otros. Porque todos nosotros somos una familia en Cristo. Tenemos un mismo Padre, una misma fe, y hemos sido bautizados en el mismo bautismo.
Hay un lazo de 3 dobleces que nos une. Y lazo de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Toque al que está a su lado y dígale: somos hermanos en Cristo. Dígale pues con ganas, dele un abrazo, regálele $20, haga algo. No debemos entre nosotros promover la disensión. No debemos prestarnos para llevar y traer. Debemos ser constructores de paz, constructores de la unidad entre nosotros. Porque el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y en el último versículo dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entre más armonía y unidad haya entre nosotros, mayor gloria de Dios descenderá cada vez que nos reunamos para cantar, para orar, para ayunar, para vigilar y para planificar las actividades que vamos a emprender. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios por eso? Hay un poder que se desata cuando nos unimos. Hay iglesias por las que el diablo ni se preocupa porque entre ellos están peleando. Iglesias por las que Satanás dice: no vale la pena gastar la pólvora en ellos. Entre ellos están ahí comiendo unos con otros. Por esas iglesias Satanás ni se preocupa. Pero las iglesias que están en armonía, pero las iglesias que están en un mismo sentir, pero la iglesia que ha abrazado la visión del ministerio es una iglesia peligrosa contra las fuerzas del mal. Y a esa iglesia Satanás le tiene miedo. Y cuando esa iglesia avanza, el reino de las tinieblas retrocede. Oh, gloria al Señor. Así que hoy vamos a derribar toda barrera de indiferencias que pueda haber entre nosotros. Hoy vamos a derribar toda barrera de pleito y contienda y de malos entendidos que se puedan haber levantado entre nosotros. Diga gloria a Dios a eso, hermano. Diga gloria a Dios a eso, hermano. No, pero dígalo con ganas, hermano. ¿Cómo se vence el mal? Con el bien. ¿Cómo se vencen las guerras? ¿Con más guerra? Con paz. ¿Cómo se vence el odio? ¿Con más odio? Con amor. ¿Cómo se vence en la oscuridad? ¿Con más oscuridad? No, con luz. Diga gloria a Dios. Yo hago 2 tipos de comparación con respecto a la iglesia. Estoy terminando, hermano. Vengo más lejos yo que ustedes. Pues aquí ustedes viven aquí, yo vivo en El Salvador. Yo comparo la iglesia como el hospital del alma, donde todos venimos con más de una enfermedad. Su hermano que tiene al lado tiene su propia enfermedad y usted tiene la suya también. Pero que en este hospital hay un sanador y se llama Jesús. También yo comparo la iglesia como un taller de enderezado y pintura. ¿Saben qué es enderezado y pintura? Donde todos venimos con el bumper aplastado. Otros vienen con los silbines hechos pedazos. Otros vienen con el motor fundido. Solo son bulla, puro humo y no avanzan. Otros traen el guardafango todo flojo. Así les hace, ¿ve? Pero que en este buen taller hay un buen enderezador. Y ese se llama Jesús. Y Él te endereza. Y Él te hace un ajuste completo para que salgas de aquí con un motor de 8 cilindros, avanzando a tu destino profético. Aleluya. Dígale al hermano: ¿de cuántos cilindros eres tú? Dígale: ¿de 6, de 4, de 8? En Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, 25 está la parábola del buen samaritano. ¿La han leído? Dice que por un camino iba un comerciante, pero por ese camino fue asaltado por unos ladrones. Dice que lo despojaron de lo que llevaba
Y no les bastó con despojarlo, sino que también lo golpearon y lo dejaron en el piso, sangrando, herido, y casi se muere. Pero por ese camino venía un levita. El levita oyó y vio lo que aquel prójimo estaba sufriendo, pero no se compadeció. Pasó de largo y se fue. Porque el levita representa la ley. Y la ley no puede ayudar a nadie. La ley condena a quien no tiene que ser condenado. Porque la ley es injusta. La ley mete a la cárcel al que robó una gallina y saca de la cárcel al que se robó millones. Las cárceles no cambian a nadie. La mano dura, la mano medio dura y la mano peluda no pueden transformar a los jóvenes que hoy están metidos en las pandillas. Porque la ley no puede ayudar a nadie. Los gobiernos son injustos porque no gobiernan para el pueblo, sino gobiernan para sí mismos. Y por eso fue que el levita lo vio y no lo ayudó. Detrás del levita venía un sacerdote. Y el sacerdote igual. Lo vio, lo oyó, no sintió compasión, se fue de largo. Porque el sacerdote representa la religión de donde muchos de nosotros salimos. Porque la religión con sus dogmas, con sus tradiciones, hunden más en condenación a la gente. Y en lugar de acercar a la gente a Dios, los alejan de Dios, provocando a Dios a juicio sobre ellos. San José de la Montaña no puede ayudar a nadie. Santa María, Madre de Dios, tiene tamales PLM2, tampoco puede ayudar a nadie. San Antonio el Cuche tampoco. Pero detrás del sacerdote venía un samaritano. Y el samaritano lo vio, lo oyó y se compadeció de él. Se tiró encima de él y comenzó a ministrarlo. Comenzó a darle palabras de ánimo, de aliento. Sacó vendas, sacó alcohol y comenzó a limpiar sus heridas. Y yo me imagino que le decía: ten ánimo. A mí me asaltaron igual que a ti. Y aquí estoy para darte el testimonio de que se puede salir de esa crisis. No, hombre, lo que me pasó a mí fue peor. Lo que te ha pasado a ti es poquito, pero aquí estoy yo para levantarte, para restaurarte. Aquí estoy yo para encargarme de ti, para que no mueras y vuelvas con tu familia y vuelvas con tu esposa. Lo tomó en los brazos, lo llevó al primer hospital que encontró y le dijo a los doctores: cuídenmelo, no dejen que se vaya con sus heridas abiertas. Yo voy a ir a vender lo que llevo. Cuando vuelva, yo les paso pagando todo lo que hayan gastado en él. ¿Quién es ese buen samaritano? Jesús es el buen samaritano. Jesús nos vio en esa situación. Jesús nos vio en esa condición. Se compadeció de nosotros. Metió su mano donde nadie quería meterla. Hizo lo que nadie quería hacer por nosotros. Y nos levantó y nos trajo a la iglesia, que es el hospital, donde estamos siendo restaurados, donde estamos siendo preparados para irnos con Él cuando Él venga. El buen samaritano es la iglesia. Cada uno de nosotros somos ese buen samaritano que debemos de compadecernos de aquellos que están yendo rumbo al infierno. No podemos quedarnos de brazos cruzados sin hacer nada por aquellos que van sin fe y sin esperanza. Es necesario que tú te compadezcas de ese vecino, te compadezcas aún de tu misma familia que se está perdiendo. Es necesario que tú hagas tu aportación misionera para que otros puedan ser levantados de la situación en la que han caído por Satanás. Porque hay tres tipos de misioneros. Están los que oran por las misiones, están los que dan por las misiones y están los que van. Si tú no eres de los que van físicamente, tú puedes ir con tus oraciones
a favor de aquellos que están en necesidad. Si tú quieres ir físicamente pero no puedes, tú puedes ofrendar, apoyar, para que a través de tu ofrenda llegues a esos lugares donde hay tremenda necesidad. Pero no hay pretextos, no hay excusa para que no seamos compasivos y misericordiosos con aquellos que necesitan este mensaje de salvación. Si tú lo recibiste de gracia, démoslo de gracia también para que otros conozcan de este evangelio que cambia. Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios. Tú sabrás cómo te encuentras en este momento. No sé si te falta alguna de estas características. Quizás a ti te falte vida espiritual, no lo sé. Quizás tu corazón se ha endurecido por las cosas que has visto, por las traiciones que has sufrido. Y quizás alguno aquí diga: pastor, yo antes era bueno, pero desde que la gente me hizo daño me he vuelto duro. La Biblia dice: no dejemos de hacer el bien, porque en su momento cosecharemos. ¿Oyeron eso? Servimos a Dios a través de la gente, porque al pobre da, a Dios presta, dice la palabra. Por el tiempo que ya es poco, vamos a hacer una oración desde aquí. Levante su mano bien arriba. Quizás últimamente los deseos de orar en ti han menguado. Los deseos de leer la palabra de Dios también han menguado. Quizás los deseos que antes tenías por congregarte también han menguado. Tu vida espiritual, quizás en lugar de ir para arriba, ha ido para abajo últimamente. Pero hoy aquí está el Espíritu Santo para inyectarte una dosis espiritual de fuerzas. Hoy aquí está el Espíritu Santo para resucitar esos deseos de orar que han muerto. Aquí está el Espíritu Santo para resucitar esos deseos de servir que en un tiempo tuviste. Aquí está el Espíritu Santo para resucitar tu primer amor, para que vuelvas a brillar como en un tiempo brillaste. Tu familia te necesita, tu país te necesita, la iglesia te necesita, tu vecino, tus amigos del trabajo te necesitan. No puede tu llama apagarse. No puede bajar tu ritmo espiritual. Tienes que incrementarlo. Tienes que subir de nivel ahora. Tienes que salir de aquí fortalecido. Tienes que salir de aquí con un corazón renovado. Tienes que salir de aquí con esos frutos que otros puedan saborear de ti y decir: tu ejemplo, tu devoción, tu testimonio me ha tocado, me ha impactado. Quiero ir a la iglesia contigo. He visto el cambio en ti. Evangelicemos a través de nuestro testimonio y a través del mensaje que podamos hablar. Diste tu vida por mí, no diste todo por mí. Vamos, 2 minutos más. Levante su mano bien arriba. Se van a romper aquellas cosas que han estado en tu corazón impidiendo que tú ames a tu esposo. Van a romperse esas ligaduras que han estado impidiendo tu avance. Se va a ser quitada de ti la dureza del corazón que vino a causa de la traición. Hoy vas a perdonar. Hoy vas a olvidar. Hoy vas a amar a los que no has podido amar. Hoy vas a olvidar el pasado y vas a abrazar el futuro que Dios te da. Hoy dejas ir lo viejo para recibir lo nuevo que Dios te da.